Saludos a todos, muy buenas noches. Saludos a todos aquellos que nos están acompañando en esta ocasión. Estamos otra vez en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica y nuevamente estamos compartiendo con ustedes algunos programas acerca de la Biblia hebrea. Yo creo que es uno de los temas que más interés ha despertado en los seguidores y en los suscriptores de este canal. Y vamos a seguir con la planeación que teníamos desde el mes pasado acerca de temas acerca de la Biblia hebrea, tratando de quitar los mitos o descubrir los mitos que conformaron a la Biblia hebrea o la narrativa de la Biblia hebrea. Entonces vamos a hablar ahora en este tema, en esta noche, en esta velada académica. Vamos a estar hablando acerca de las influencias egipcias en la Biblia hebrea. En anteriores programas hemos visto cómo las literaturas de culturas antiguas del lejano oriente dieron forma e influencia a lo que es la literatura que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y vimos cómo algunos relatos mesopotámicos, algunos relatos sumerios y algunos relatos babilónicos fueron parte de la influencia cultural del pueblo de Israel para poder elaborar algunas literaturas que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, que al final de cuentas terminó en la Biblia hebrea y al final terminó en nuestras Biblias cristianas. Entonces, antes que continúes viendo este programa, quiero advertirte que este programa no es religioso, este programa no es dogmático, tampoco es un programa denominacional, sino que es un programa donde tratamos de traer esta información de forma crítica, de forma académica, tratar estas cuestiones desde el aspecto cultural e histórico y que deja de lado los dogmas y las creencias de cualquier denominación que pudieran haber usado o usen lo que es la Biblia. Entonces vamos a comenzar, vamos a estar hablando sobre este tema tan interesante y no podemos negar de que hay influencias egipcias en la literatura hebrea. En mi investigación, en las consultas de varios libros, eh, quiero traer a colación un tema más adelante acerca de la figura de Moisés, histórico, mítico o literario, y también conocer un poco acerca de las influencias de este personaje para el desarrollo de lo que llegaría a ser una de las grandes religiones del mundo, que es el cristianismo y también el judaísmo. Y más adelante vamos a tocar ese tema en el canal. Por el momento vamos a ver este tema, vamos a compartir pantalla con ustedes. Entonces vamos a ver este pequeño tema que es influencia egipcia en la Biblia hebrea. Es un tema un poco complicado, aquí no manejamos dogmas. Nuevamente vuelvo a repetir la advertencia para que no nos vengan a comentar de que nosotros estamos atacando ciertas creencias. No, nosotros traemos esta información siempre desde la forma crítica, literaria y académica, que es también una forma de estudiar lo que son los textos bíblicos. Entonces, sin más ni más, vamos a empezar. Vamos a empezar con este tema que traemos en esta ocasión. Como pequeña introducción, vamos a identificar de que no podemos negar de que la influencia de otras culturas han sido parte fundamental para el desarrollo de la Biblia hebrea y de la teología judía. Entonces, ¿cuáles fueron las culturas que tuvieron en contacto el pueblo de Israel? Recordemos de que el pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, también tuvo influencias culturales con otras naciones. Principalmente vemos como el lugar en que se encuentra Palestina es un lugar de paso, es un lugar de conquista, es un lugar en el cual las naciones extranjeras tuvieron que invadir para poder conquistar otras regiones. Y ese es el problema con Palestina, que absorbió varias culturas a lo largo del tiempo
y a lo largo de las diferentes épocas hasta poder desarrollar lo que sería el texto de la Biblia hebrea. Entonces no podemos negar esas influencias, influencias sumerias, influencias mesopotámicas, influencias asirias, entre otras influencias como la egipcia. Entonces tenemos, si notan la imagen de arriba, tenemos una figura sumeria, en el cual vemos el árbol de la vida. En la parte de abajo vemos otra vez la referencia al árbol de la vida y posteriormente tenemos la historia del árbol de la vida en nuestras Biblias hebreas. Entonces tenemos mitos babilónicos, tenemos el Enuma Elis, relatos de la creación, los relatos acerca del diluvio, otras culturas también narraron acerca de estas leyendas, estos mitos, mucho antes de que se escribiera la narrativa de la Biblia hebrea, mitos que fueron escritos miles de años antes de que se redactara la historia de Génesis. Nosotros ya los encontramos en estas otras culturas. Tenemos mitos babilónicos, tenemos literatura egipcia y vamos a estar analizando tres historias acerca de narrativas de leyendas y mitos egipcios que dieron forma a la literatura de la Biblia hebrea y que contienen elementos que fueron redactados, reescritos para poder adaptarlas a la cosmovisión judía o cosmovisión israelita. Aún no existía el término judaísmo, todavía era el pueblo de Israel. Entonces tenemos una historia que se llama la historia de los dos hermanos que vamos a estar hablando más adelante. Posteriormente vemos en la historia cómo el pensamiento helenístico también influenció en el desarrollo de la literatura de la época del Segundo Templo, la famosa época de los 400 años de silencio, supuestos 400 años de silencio, debido a que se redactó demasiada literatura y no podemos hablar de 400 años de silencio. En esa época intertestamentaria surgieron varias literaturas que fueron influenciadas por el helenismo y que posteriormente fue considerada literatura apócrifa y esto es algo que también comentamos en otros programas, que el helenismo influenció en lo que es el desarrollo también de la literatura del Nuevo Testamento. Tanto los evangelios como la teología del Nuevo Testamento parten de la literatura apócrifa, la literatura helenística del periodo intertestamentario y de la época del Segundo Templo. Cosa que sabemos de que posterior a la destrucción del Segundo Templo, el judaísmo se redefinió y eliminó todos esos textos que tenían elementos helenísticos y por lo tanto no encontramos algunos libros de la Septuaginta en la Biblia hebrea debido a las características helenísticas que dieron formas a esos otros libros mal llamados deuterocanónicos y que los judíos rechazaron debido a esa influencia griega, pero que es muy importante para comprender lo que es la literatura del Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo evoluciona el desarrollo de estos textos y estas literaturas, cómo esos pueblos influenciaron para el desarrollo de lo que sería la Biblia hebrea. Y vamos a continuar. Entonces vamos a ver la pequeña historia que tenemos nosotros en nuestra Biblia hebrea acerca de la historia de José. Y aquí hay un debate aférrimo entre las diferentes posturas. El relato de José fue histórico, fue literario, fue mitológico. ¿Cómo es que se desarrollaron las literaturas patriarcales? Arqueológicamente no tenemos ni un descubrimiento que hablen acerca de los patriarcas. Y entonces la crítica ha argumentado de que esas historias fueron también desarrolladas por mitos que dieron forma a la historia patriarcal. Claro, hay cierta influencia
tradición oral. Sin embargo, lo que vamos a analizar en estos momentos es la historia de José. Todos sabemos la historia de José, cómo fue vendido a Egipto y posteriormente fue transformado en uno de los más influentes entre el gobierno egipcio. Sin embargo, hay algo que se descubrió hace un tiempo acerca de una historia que tiene un paralelismo interesante con la historia de José de Egipto y que esto ha hecho pensar a algunos críticos que el relato de José sea una novela histórica, algo muy diferente a decir de que es historia. ¿Qué es una novela histórica? Es un modo o un modo de literatura en la Biblia hebrea en el cual no nos cuentan relatos históricos, pero que tienen elementos que pueden ser históricos, pero siempre partiendo de la premisa de que es una novela. Tenemos la historia de José, que probablemente sea una novela histórica. Tenemos la historia de Esther, que también probablemente sea una novela histórica y no algo histórico que haya sucedido realmente. Tenemos el libro de Job, que también cae en la categoría de novela histórica y que siempre tratan de dar un mensaje teológico. Pero lo interesante de la historia de José es que contiene elementos de una narrativa o una leyenda egipcia. Y los críticos, los académicos, han argumentado de que probablemente el escritor o aquel que redactó esta historia haya tomado de base la historia egipcia acerca de los dos hermanos. Vamos a leer una parte y vamos a comentar. Vamos a leer un extracto de este relato, de este cuento egipcio. Dice, el papiro egipcio, que actualmente descansa en el Museo Británico, es uno de los principales ejemplos de que el relato de José tiene una herencia egipcia. Este papiro, escrito en escritura hierática y que se remonta al reinado de Sek II, se halla actualmente en el Museo Británico de Londres. Este singular papiro se compone de 19 páginas. 7 de ellas cuentan con 9 líneas y 12 con 10 líneas. Fue redactado por un escriba llamado Enena. El manuscrito fue adquirido por Elizabeth Orber y vendido al Museo Británico en 1857. Antes de esa época, la historia de José era visto de diferente manera. El descubrimiento de este papiro muestra un interesante paralelismo entre la historia de José y la historia egipcia de los dos hermanos. Y aquí es algo que tenemos que pensar realmente acerca de la crítica de fuentes. La crítica de fuente es aquella que se encarga de analizar cuáles las fuentes que dieron origen a los textos. Y entonces esto es lo que vamos a ver es en este relato, que probablemente el relato de José haya sido tomada de una fuente egipcia, reescrita y transformados en la historia de José que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Dice, el texto narra la novela de los dos hermanos. El mayor se llamaba Anubi y el menor Bata. Anubi tenía una casa y una esposa, y su hermano menor vivía con ellos en el establo. Era para ellos igual que un hijo. Sacaba el ganado, le ayudaba en el campo. Cuando llegó el tiempo de arar la tierra, los dos hermanos iban a trabajar juntos cuando se apercibieron que les faltaba más grano. Adnub envió a su hermano pequeño a la ciudad para que trajera más grano. Y esto es parte de la narrativa que encontramos en esta historia y que también lo encontramos en la Biblia hebrea, como los hermanos de José fueron a la tierra de Egipto para comprar lo que es el grano, debido a que hubo una hambruna o hubo escasez de alimentos. Y vamos a ver más adelante qué pasa.
El hermano menor encontró a la esposa del hermano mayor cuando se estaba enderezando el tocado y entonces le dijo, y este es el relato que encontramos también en la historia de José acerca de Potifar y su esposa, como la esposa de Potifar fue el que trató de seducir a José. Recordemos cómo después fingió la mujer de Potifar en la Biblia hebrea de que José quería violarla. Sin embargo, vemos después toda la narrativa y cómo terminó la historia. Y vamos a ver qué nos dice y si existe paralelismos en esta historia. Dice, levántate, le dijo la mujer, y dame simiente para poderla llevar al campo, pues mi hermano ha dicho, date prisa y no te entretengas. Cargándose pues la simiente a la espalda y salió de casa con la pesada carga. Entonces ella le dijo, tienes mucha fuerza, cada día lo estoy notando, ven, echémonos una hora, te resultará agradable y además te haré hermosos vestidos. Y aquí vemos la misma situación que encontramos en la Biblia hebrea, como esta mujer ve a este otro personaje de esta literatura egipcia con buenos ojos o con un aspecto hermoso, que es lo mismo que encontramos en la Biblia hebrea cuando habla acerca de José. Y vamos más adelante. Dice, pero el joven se irritó como un leopardo del sur debido a las malas palabras que ella le había dirigido, y entonces le contestó, ¿qué grosería es esta que me acabas de decir? No vuelvas a repetírmelo, tampoco yo lo diré a nadie. Y diciendo esto, levantó su carga y se dirigió al campo, pero la mujer temió por lo que le había dicho. Cogió grasa y se dispuso como si hubiese sido maltratada por un atrevido. Su esposo encontró a su mujer echada, enferma, como si hubiera sido víctima de un acto de violencia. Y aquí vemos otra vez la historia egipcia, cómo narra, cómo actuó esta mujer, como haciéndose pasar de que esta persona hubiera abusado de ella. Lo mismo que encontramos en la Biblia hebrea en el relato de José. Y esto es lo que ha llevado a algunos a argumentar del que el relato de José está basado o tiene una fuente egipcia más antigua que, que el mismo relato que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Y esto es lo que a veces a algunos incomoda. Dice, al verla así, su esposo le preguntó, ¿quién habló contigo? Y ella contestó, no otro sino tu hermano menor. Cuando vino en busca de simiente, me encontró sola, que estaba aquí sentada y me dijo, ven, echémonos una hora, recoge tus cabellos, pero yo no te escuché. ¿Es que no soy como tu madre y tu hermano mayor? ¿No es acaso tu padre? Así le dije. Entonces tuve miedo y me golpeó para que nada te dijera. Si permites que él viva, yo moriré. Entonces su hermano se irritó como un leopardo del sur e hizo afilar su cuchillo para dar muerte a su hermano menor. Y entonces aquí encontramos este interesante paralelismo entre la historia de José y la historia de los dos hermanos, como al final esta mujer astuta convence a su hermano de que el otro hermano había abusado o supuestamente había querido abusar de ella, cosa que también encontramos en el relato de la Biblia hebrea. Y esto es algo muy interesante, cómo aquí podemos encontrar ese paralelismo. Sin embargo, el relato egipcio o el relato de este escriba egipcio es mucho más antiguo que el relato que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Y por lo tanto aquí podemos ver de que es
probable de que estas literaturas que fueron escritas no sean historias, no sean relatos históricos, sino que fueron escritos posteriormente para poder elevar el estatus de lo que ya sería el pueblo de Israel. Como algunos estudiosos del Antiguo Testamento argumentan de que estos relatos probablemente fueron escritos en la época de los reyes y que probablemente estos relatos sean para engrandecer la figura del pueblo de Israel y que trae muchos elementos que fueron elaborados con ese propósito. Entonces, este es el relato que nosotros tenemos acerca de los dos hermanos. Vamos a seguir analizando algo interesante y algo que en algunas ocasiones en algunas ocasiones hemos hablado y argumentado. Tengo unas pequeñas fallas, discúlpenme. Aquí estamos. Ok. Vamos a continuar, discúlpenme por esas pequeñas fallas. Entonces vamos a comentar ahora acerca del misterio de Akenatón. Se ha argumentado de que el pueblo de Israel es muy diferente a todos los demás pueblos debido al monoteísmo, la adoración a un solo Dios, pero probablemente esto haya sido elaborado y partiendo de ideas preexistentes. Muchas veces desconocemos la historia y podemos ver un paralelismo entre Akenatón y Moisés. A Moisés se le considera en algunos sectores como el padre del monoteísmo, aunque hemos visto de que la tradición más antigua del pueblo de Israel no era monoteísta, probablemente era más politeísta y enoteísta y posteriormente se haya convertido en una monolatría. Sin embargo, ¿dónde sale esta idea? ¿Cómo es de que se desarrolla la idea de la adoración a una sola divinidad? Y es lo que es la característica de la historia de Moisés, la historia también del pueblo de Israel y posteriormente del judaísmo. Realmente Moisés es el padre del monoteísmo. Entonces, algunos académicos han encontrado algunas referencias al monoteísmo, no en la historia de Moisés, sino en la historia egipcia del faraón Akenatón. Yo sé que hay una división enorme en cuanto a este tema. Hasta se ha llegado a argumentar de que probablemente Moisés haya inventado lo que es la religión israelita del monoteísmo con influencias egipcias, siempre y cuando tomando en cuenta si nosotros consideramos a Moisés como un personaje histórico, algo que aún se debate si fue un personaje histórico o no fue un personaje histórico. Los críticos más conservadores comentan que probablemente la figura de Moisés haya tenido origen en la tradición oral y que posteriormente el judaísmo elevó el estatus de este personaje para darle preeminencia al que sería eh, el creador de esta nueva religión que es el judaísmo. Y lo podemos ver en las tradiciones judías acerca de Moisés, quien la tradición asocia de que escribió los primeros 5 libros del Génesis, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números, pero simplemente es una tradición y que también la tradición judía argumenta de que recibió la Torá oral y esa Torá oral persistió aún en la época del segundo templo y posterior se escribió
en lo que sería las literaturas del judaísmo rabínico. Entonces hay una gran especulación en cuanto a la figura de Moisés, si fue una figura histórica, una figura literaria, o que haya tenido un personaje de la tradición oral, pero que fue engrandecido. Pero en cuanto a esta situación, también se ha asociado a Moisés como el padre del monoteísmo, pero no fue solamente Moisés el único que sacó la premisa de la adoración a un solo Dios, sino también tenemos la historia del faraón egipcio Akenatón. Vamos a leer esto. Dice, Amenofis IV, hijo del gran Amenofis III, se convirtió en el príncipe heredero tras la muerte de un príncipe llamado Tutmosis. Comenzó su reinado otorgándose el título de sumo sacerdote del dios Sol. Posteriormente se dio el nombre de Re, que significa que se alegra en el horizonte en nombre de Atón. El desarrollo de este culto monoteísta, y aquí vemos la palabra monoteísta, no dejaba casi lugar al resto de las divinidades tradicionales, cerrando templos politeístas y retirando los nombres de Amón. Con esta revolución religiosa, artística y política, el faraón pretendía reforzar la unidad de Egipto con los territorios conquistados y librarse de los sacerdotes de, de Amón. Y esto es algo interesante lo que nos comenta este texto, cómo a un rey egipcio se le ocurrió la idea que nadie más había tenido acerca de eliminar a los otros dioses para unificar un pueblo. Lo mismo que encontramos en la Biblia hebrea. Tratar de unificar a un pueblo naciente. Recordemos el contexto histórico en que se da toda esta literatura. Cómo salen de Egipto y ya Moisés habla o nos dice en el texto hebreo cómo Dios quiere crear una nación y que esa nación le serviría solamente eh, a Él como único Dios. Y aquí vemos esta idea, que es una idea muy marcada con la política. Recordemos de que en la antigüedad la política y la religión no estaba dividida, al contrario, religión y política era lo mismo. Y entonces a este rey se le ocurrió eliminar a todos los otros dioses, a hablar de un monoteísmo, pero tenía un propósito político, que es la de unificar lo que serían el pueblo egipcio, unificar lo que sería esta nación, cosa que nosotros podemos ver que encaja perfectamente con lo que Moisés quería realizar con el pueblo de Israel, crear una nación, un pueblo, para poder adorar a un único Dios. Entonces encontramos esta idea no solamente en Moisés, sino también la encontramos en Akenatón, faraón egipcio. Entonces, ¿de dónde sacaron la idea de que Moisés es el padre del monoteísmo? Críticos más, críticos un poco más, eh, hablando de la alta crítica, han hecho algunos comentarios un poco complicados con reconciliar con la teología judía acerca de un argumento que se habla de que Moisés simplemente existe o existió en la literatura porque sí o sí tenía que existir, debía de haber una imagen de alguien que fue el que formó o formaría más adelante lo que era la religión judía. Y a Moisés se le asocia todo ese trasfondo teológico sobre la adoración a un solo Dios. Y que lo encontramos en historias, mitos y historiografías del
antiguo Egipto. Vamos a seguir leyendo. Dice, es probable que Moisés haya sido influenciado por Akenatón. Este es el otro argumento acerca de la religión de Moisés. Si él fue un personaje histórico, se basó en la historia de Akenatón. Si fue un personaje histórico, pudo haber tomado de las ideas de esta historia para poder crear su propia historia y la adoración a su único Dios. Pues está dividido, realmente estamos divididos, no hay realmente hechos que nos digan que así sea. Pero los paralelismos son tan interesantes que otros han argumentado de que probablemente Moisés haya sido un sacerdote de Akenatón y que Moisés haya sido de línea egipcia, así como varios otros sacerdotes que posteriormente fueron los llamados levitas. Pero toda esta es una hipótesis, vuelvo a comentarlo, no hay nada comprobable. Hay otra teoría que habla acerca de que si Akenatón y Moisés fueron la misma persona. Esto se barajeó en algún momento de la historia, pero esto ha perdido pues realmente hechos confiables de que esta hipótesis haya sido Moisés y Akenatón la misma persona. Pero al final de cuentas tenemos la fuente acerca de la historia egipcia del faraón y el monoteísmo, mucho más antiguo que la propia historia de Moisés. Entonces, ¿a quién le podemos llamar padre del monoteísmo? Esta es otra cuestión, creo que ya lo comenté. ¿Pudo haber sido Moisés discípulo de Akenatón? Esta es otra cuestión. Lo que pasa con Moisés y Akenatón es de que hay muchas influencias en cuanto a la religión de Akenatón y la religión que Moisés posteriormente desarrolla o se le dio esa idea de que Moisés fue el que desarrolló la religión de Israel, que formó la religión de un solo Dios. Y por lo tanto vemos unos paralelismos que se tocan en lo que es la crítica de fuentes. ¿Realmente Moisés fue un personaje histórico? Si fue un personaje histórico, tuvo que haber tenido ciertas influencias culturales de Egipto, como si nosotros tomamos a la Biblia hebrea en el relato de que él estuvo en Egipto, aprendió en Egipto, pudo haber conocido y tomado varias historias y de este pueblo y posteriormente las retomó para crear su propio pueblo. No lo sabemos, pero se ha barajeado de que probablemente si fue un personaje histórico pudo haber hecho esto. O está la otra parte. Si no fue un personaje histórico Moisés, alguien manipuló las fuentes para crear la historia de la nación de Israel bajo influencias de literaturas antiguas y en este caso la historia de Akenatón la transforma en la historia de Moisés creando esta nueva religión monoteísta. Entonces son muchas cuestiones críticas, son muchas cuestiones interesantes, pero no llegamos a una sola conclusión. Yo creo que cada uno de ustedes puede llegar a la conclusión que ustedes deseen. Otra de las cosas que se ha dicho acerca de Moisés y Akenatón es que si Moisés pudo haber sido un discípulo de Akenatón, dice, muchos escritores durante los años 60 y 70 barajaron esa posibilidad. Moisés como sacerdote se había instruido en las ciencias y letras egipcias. Y aunque Akenatón ya había sido olvidado, Moisés pudo haber tenido acceso secreto a sus enseñanzas monoteístas. Y aquí estamos viendo cómo algunos han propuesto esta hipótesis de que Moisés pudo haber
si fue un discípulo y si las fuentes históricas de la Biblia nos dicen que estuvo en Egipto, pudo haber tenido acceso secreto a las enseñanzas monoteístas de Akenatón. Entonces, esto es algo muy interesante acerca de esta figura, que la leyenda, la tradición ha argumentado que es parte importante para el desarrollo de la religión judía. Vuelvo, vuelvo a leer. Muchos escritores durante los años 60 y 70 barajaron esa posibilidad. Moisés como sacerdote se había instruido en las ciencias y letras egipcias, y aunque Akenatón ya había sido olvidado, Moisés pudo haber tenido acceso secreto a sus enseñanzas monoteístas, verse influido por las mismas e iniciar el ambicioso proyecto de acaudillar a un pueblo tendente a la idolatría. Se habla de varias similitudes en ambos pensamientos. Tenemos a un único Dios, creador de todas las cosas. Tenemos la igualdad entre todos los seres humanos, bondad y justicia, etc. Entonces, esos son los elementos que vemos en la figura de Moisés o asociada a la figura de Moisés, y que también comparte lo que es la historia del faraón egipcio Akenatón. Y aquí voy a hablar algo complicado. Yo sé que esto es un tema complicado. ¿Cómo es que surgió la religión de Israel? ¿Cómo es que surgió este pueblo? ¿Cómo es que esta historia nos da a entender, la literatura hebrea de la Biblia nos da a entender cómo Dios sacó a este pueblo de Egipto y lo llevó al desierto hasta transformarlo en un pueblo que sería el pueblo de Dios, y que solamente se le pedía a este pueblo que solamente se le adorara a él? Y este proyecto y toda esta historia realmente es histórica, o es, como comenté hace unos momentos, que todo esto es el desarrollo, como algunos comentan, de literaturas que fueron escritas en la época de los reyes para elevar lo que es el nombre del pueblo de Israel y tener una historia de los orígenes de este pueblo. Entonces, hay muchas semejanzas en cuanto a Kenatón y Moisés. Me detengo a hablar un poquito acerca de esto. Es algo impactante esta historia acerca de Moisés, Akenatón, si es histórico, no es histórico, o hasta qué punto se tomaron estas literaturas, se tomaron estas historias y fueron recreadas por alguien en la Biblia hebrea. Esto nos hace pensar muchas hipótesis, muchas teorías acerca del origen del pueblo de Israel. Realmente el éxodo fue un hecho histórico. Están las dos partes. Algunos refieren de que es histórico, otros refieren de que no es como nos lo narra la Biblia hebrea. Ya elevan la historia se convierte en leyenda y es engrandecida posteriormente. Algunos comentan de que hubieron exoditos, es decir, migraciones de varios grupos de Egipto. Aún se ha barajeado de que Moisés haya sido un sacerdote rebelde que salió con varios sacerdotes y crearon su propia religión y su propio pueblo, y que detrás de toda de esa historia del libro del Éxodo es simplemente una reconstrucción de la historiografía de fondo. Si realmente sucedió, las fuentes desarrollan una historia, desarrollan un mito en cuanto a la historia de Moisés y el origen de este pueblo. Entonces, este es el debate realmente en cuanto al Éxodo, la figura de Moisés, el origen del pueblo de Israel.
Y esto es lo que nos hace pensar realmente que la historia no es como nos la contaron, sino que la historia se transforma a través del tiempo. Y recordemos de que la Biblia hebrea no se escribió de principio a fin, no se escribió de Génesis hasta el libro de Malaquías, sino que hubo una etapa de redacción, una etapa de recopilación de las fuentes y aún pasaron por varias ediciones hasta terminar formada en lo que sería la Biblia hebrea. Y por lo tanto, en ese pasar, en ese transcurso, pudieron haber pasado la reescritura de algunas historias, como el Éxodo, ser reescrito, transformado hasta la literatura que nosotros tenemos. Pero realmente, ¿qué pasó? Al final, nosotros le damos el beneficio de la duda a la historia del Éxodo. Pero sí, hay mucha influencia egipcia en la Biblia hebrea hasta el punto de que se asocia a Moisés como un sacerdote corrupto o un sacerdote que fue expulsado de Egipto con varios otros pueblos semitas y aún egipcios para poder construir lo que es el pueblo de Israel, los llamados Ixos, y hay otros pueblos. Recomiendo un libro, no lo tengo ni pensaba traerlo a colación, es del sacerdote de Vaux, que se llama Historia del pueblo de Israel. Son 2 tomos. En esos libros habla en profundidad acerca de los orígenes de este pueblo. Entonces, vamos a continuar. Esta es otra cuestión acerca del dios israelita. Si todo surge en Egipto, la historia de Moisés, el que dio forma al monoteísmo, entonces Yahvé está muy relacionado con Egipto. Hay mucha discusión, vuelvo a comentar esto, en cuanto a la figura del dios Yahvé, si es un dios moabita, si es un dios cananeo, o es un dios que fue desarrollado con influencias culturales de otras divinidades en un solo dios. Entonces, son varias posturas, nosotros no nos vamos con ninguna, sino que simplemente traemos lo que es el debate y pues cada quien ya queda en decidir realmente qué pasó con la historia del origen del dios Yahvé. Vamos a leer esto. Dice, se nos está acabando el café, eso quiere decir que ya llevamos un tiempo. Vamos a leer otros 20 minutos. Dice, hay autores que van más lejos y piensan, ¿y si Moisés creó su propia divinidad? Esta es otra cuestión en que se ha argumentado. Siempre digo de que se ha argumentado, no hay nada concreto. Son hipótesis, son teorías, pero que las fuentes y lo que nosotros hemos narrado anteriormente ha hecho pensar a algunos que probablemente la religión israelita haya tenido orígenes también de la influencia de la religión de Egipto. Y esto lo podemos encontrar en la narrativa de la Biblia, como el pueblo que salió de Egipto estaba muy arraigado a lo que es el pueblo de Egipto, al grado de que ellos mismos eh, le decían a Moisés por qué lo sacó de Egipto. Y posteriormente vemos que vuelven otra vez a adorar a los viejos dioses egipcios. Entonces, esto ha llevado a argumentar a algunos de que, ¿y si Moisés creó su propia divinidad? Dice, la famosa frase de la Biblia, dirás a los hijos de Israel que yo soy el que soy y el que él me ha enviado a vosotros. Encontramos en Éxodo el famoso yo soy el que soy, o
o yo soy el que seré. Hay mucho debate también en la traducción de lo que significa esto. Lo encontramos también en unos templos egipcios. Y esta es la pregunta: ¿qué relación tiene el nombre de Yahvé con el pueblo egipcio? Si era un Dios que no se había revelado a ningún otro pueblo, ¿cómo nosotros encontramos esa misma referencia o una referencia semejante de lo que dice Yahvé en la Biblia hebrea en templos de otros dioses en Egipto? Dice, esto nos recuerda a la frase escrita en la lápida del templo de Sais que dice, yo soy todo lo que ha sido, es y será. Y esto nos habla de la eternidad del Dios de Yahvé, pero está en un templo de un Dios egipcio. Yo soy el que seré, dice la Biblia hebrea. Y aquí vemos en la inscripción egipcia, yo soy todo lo que ha sido, es y será. Y le agregan, y nadie ha descubierto aún el velo que me cubre. Y esto lo podemos encontrar también en la descripción de Yahvé. Yo soy yo soy el que soy, hablando acerca de una eternidad. Pero al final de cuentas nos está encubriendo realmente cuál es el verdadero nombre de esta divinidad. Y esto lo encontramos claro en el templo egipcio. Yo soy todo lo que ha sido, es y será. Y nadie ha descubierto aún el velo que me cubre. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué encontramos esas semejanzas? ¿Por qué encontramos esos paralelismos? Realmente Yahvé, eh, encontramos algunas influencias también egipcias en la construcción de la divinidad de Moisés. Algunos argumentan que es probable, pero como he comentado, todo esto es simplemente algunas teorías que se han manejado acerca del Dios Yahvé, pero las semejanzas son sorprendentes. Lo mismo que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, lo encontramos en esta inscripción de este templo a otros dioses. Yo soy todo lo que ha sido, es y será, hablando de la misma eternidad. Yo soy el que soy. Y le agrega, y nadie ha descubierto aún el velo que me cubre. Al final de cuentas, el relato de Moisés no nos habla realmente de un nombre. Más que nada es una característica del personaje que llamó a Moisés en la zarza y que al final de cuentas esta divinidad también se cubre. Vamos a continuar. Esto se ha puesto algo intenso en cuanto a esta situación con la divinidad de Yahvé. Ahora vamos a pasar a otro tema, a otro de los elementos egipcios que encontramos en la literatura de la Biblia hebrea. Ya vimos lo que es el relato de José, como probablemente tenga una fuente de una historia, leyenda, mito egipcio, cómo fue reescrito para poder desarrollar la historia de José en Egipto. Probablemente sea una novela histórica. Ya hemos visto cómo Moisés y Akenatón tuvieron influencias que algunos críticos han argumentado de que probablemente haya cierto vestigio de influencia en esa historia para el desarrollo del personaje de Moisés y aún de la divinidad que posteriormente fue llamado como el Dios Yahvé. Ahora vamos a estar tocando el tema de Proverbios 22 al 23, pero también existen salmos que tienen su relación con paralelismos con literatura egipcia. Proverbios 22 al 23 es otro claro ejemplo de un sincretismo literario cultural acerca de la literatura egipcia y que encontramos nosotros en la Biblia hebrea. Vamos a leer. Recomiendo que lean Proverbios 22 al 23. Dice, al componer el pasaje,
El escritor se inspira en una pieza de la antigua literatura del Próximo Oriente, una obra egipcia conocida como la Instrucción de Amenemnope. Esta obra, compuesta durante el periodo ramesida del Reino Nuevo, 1300 a 1000 a.C., es anterior a la era de Salomón. Y aquí encontramos esta otra situación. No podemos negar la influencia egipcia. Proverbios 22 y 23 tiene una fuente que fue utilizado por el escriba de Proverbios o quien sea que haya escrito algunas partes de Proverbios, en este caso Proverbios 22 al 23, tuvo de influencia lo que es un escrito egipcio mucho más antiguo que la época de Salomón, que se le ha asociado los proverbios. Y, y hablando de Salomón, recordemos de que Salomón eh, se casó con, si nosotros tomamos en cuenta el texto como algo historiográfico, con una de las hijas del faraón, y pudo haber tenido contacto también con esa cultura. Sin embargo, eh, la crítica habla de que Salomón no escribió los proverbios, que bien pudo haber sido compuesto en diferentes épocas hasta ser reintegrado en lo que sería la obra de proverbios posteriormente. Pero que Proverbios 22 y el 23 tiene su trasfondo egipcio. Dice, la instrucción de Amenemofe, que formaba parte del género sapiensal egipcio antiguo, de la instrucción fue escrita probablemente por un escriba llamado Amenemofe para instruir a su propio hijo. Los escritores bíblicos solían inspirarse en la producción literaria de sus vecinos. Este es algo interesante. Y aquí entra mucho en juego si nosotros podemos llamarle a la Biblia hebrea un texto inspirado. ¿Realmente fue inspirado? Es una cuestión más dogmática. Pero esto es algo contundente y hemos visto en programas anteriores cómo los mitos antiguos dieron forma a lo que es la Biblia hebrea y también de que este pueblo tuvo influencias culturales con las diferentes naciones en el cual tuvo contacto. Y recordemos de que el pueblo de Israel tuvo contacto con varias naciones que invadieron a este pueblo y que al final sí o no hubo influencias de estas naciones para su propio pensamiento, su propia literatura y aún su forma de ver el mundo. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Los escritores bíblicos solían inspirarse en la producción literaria de sus vecinos. Algo que es algo irreconciliable si nosotros vemos la religión del día de hoy. Sin embargo, el escritor de Proverbios no se limita a hacer eco de las palabras y la sabiduría de un sabio egipcio. El libro de los Proverbios sigue siendo valioso por sus sólidos consejos éticos. El escritor de Proverbios 22 al 23 reconoció que las palabras de sabiduría que se encuentran en la instrucción de Amenofe se aplicaban también a su audiencia, aunque para el israelita la instrucción en sabiduría estaba motivada por un sano temor a Yahvé. Y aquí encontramos esto. Quien sea que haya sido el redactor de la literatura de Proverbios, vemos esta situación como pues adaptó la literatura del texto egipcio a su propia narrativa en Proverbios. Pero esto es algo, yo creo que común, que en algunas ocasiones sucedía. Las influencias
En la antigüedad no les importaba tanto si eran históricos o no históricos los mitos y las leyendas, como a nosotros nos interesan más. Lo podemos encontrar también en las cartas paulinas acerca de poemas de filósofos griegos que utiliza Pablo para poder enseñar. Entonces podríamos reconciliarlo de esa manera, pensando de que bien la mano creadora dirigió también a estos escribas a pensar por sí mismos y pues reconocer ciertas literaturas para la instrucción de su propio pueblo. Textos egipcios en la Biblia hebrea. Descubrimientos recientes han sacado a la luz escritos nómicos y poemas religiosos egipcios indudablemente más antiguos que los del Antiguo Testamento. Y en el gran parecido entre pasajes de estos escritos y los de los proverbios y los salmos, sugiere que los escritores egipcios han influenciado en estos libros. En cuanto al salterio, la influencia egipcia es en algunos salmos parece ser indiscutible. Y este es algo también a tener en cuenta y consideración en cuanto a la influencia cultural del pueblo de Israel. Entonces vamos a llegar a la conclusión. Ya el video ya va para una hora. Quería demostrarles lo que es la comparación entre la literatura egipcia y los proverbios. A ver, aquí tengo una comparación. Espero que se pueda ver en pantalla. Simplemente no lo voy a leer, lo voy a pasar. Pueden capturar pantalla o pueden darle pause al video o pausa al video. Es una comparación entre el texto de Proverbios y el texto egipcio que acabamos de comentar, que si nosotros lo ponemos en paralelo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la influencia es realmente interesante en estas dos literaturas, a tal grado de que podemos ver de que, pues, quién fue el que escribió este relato. Y aquí entran los problemas de inspiración. Él también inspiró al escriba egipcio y posterior el hebreo retoma esta literatura para su propio pueblo, porque las similitudes son realmente inmensas, que no podemos negar de que haya una asimilación del texto egipcio para la redacción del proverbio capítulo 22 al 23. Entonces llegamos a una conclusión después de esta presentación. Espero que les haya gustado y que podamos aprender a tener una mente abierta a la crítica, una mente indagadora de la historia también. Todo lo que acabamos de ver son cuestiones de literatura crítica e histórica y que podemos llegar a la conclusión de que realmente hay influencia egipcia en lo que es la Biblia hebrea. Entonces vamos a leer ya para terminar el programa lo que es la conclusión. Los textos de sabiduría bíblica de Israel, aunque asociados a la tradición literaria del antiguo cercano Oriente, comparte una perspectiva moral universal con obras de Egipto y Mesopotamia. Algunos estudiosos han argumentado que ciertos versículos de Proverbios que mencionan a Yahvé son reescrituras tardías de literaturas no israelitas. No se me vayan a escandalizar. Y esto es lo que afirman críticos acerca de algunos relatos en la Biblia hebrea.
Podemos decirlo también de la historia de José, podemos decirlo de la historia de Moisés, podemos decirlo también de la literatura de Proverbios y también de los Salmos, cómo hubo esta asimilación y reescritura para poder recrear una historia que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Entonces, mis amigos, ¿qué les pareció el programa de esta noche? Estamos siguiendo una serie de videos que titulamos en el canal La Biblia sin mitos, tratar de descubrir cuáles son los mitos que dieron origen a la Biblia hebrea y siempre desde el aspecto crítico, siempre del aspecto literario y del aspecto histórico. Realmente la historia no es como nos la contaron, pero al final de cuentas toda esta literatura es creada para tratarnos o darnos un mensaje teológico, la adoración a un solo Dios. Independientemente de las fuentes que fueron utilizadas para crear estas historias, nosotros podemos tener consideración a sacarle el aspecto teológico a este tema acerca del Éxodo, la figura de Moisés, entre otras narrativas que encontramos en la Biblia hebrea. Entonces, este ha sido el programa de esta noche. He tratado de sacar este programa esta semana, debido a que la próxima semana voy a estar de viaje, vamos a estar ausentes en el canal. Estamos atrasados en cuanto a los temas planeados del mes de noviembre. Con este me parece que son 3 los programas de la serie de videos de la Biblia sin mitos. Y más adelante espero dentro de 2 semanas poder hablar acerca del Dios Yahvé, el Dios de la tormenta y de la lluvia. Entonces, muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, denle like, compartan. Es un tema delicado, yo sé que es un tema complicado, pero siempre lo hacemos con el respeto que se merece. Entonces, suscríbanse al canal, con eso nos apoyan bastante para seguir con este proyecto. Más adelante vamos a tener algunos programas hablando sobre libros para poder compartir en estas navidades, que ya se vienen las navidades y ya viene otra vez ese programa. ¿Podemos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Sí o no? ¿Es paganismo o no? Si hemos visto que la misma Biblia hebrea tiene ciertas influencias paganas. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero próximamente regresar de este viaje laboral con más energía. Bueno, al final de cuentas es trabajo, ¿no? Pero continuar con este proyecto que a nosotros nos alegra demasiado, que es compartir lo que es este espacio de divulgación acerca de estos temas que en muchas ocasiones no queremos ver, que en muchas ocasiones la teología entorpece la comunicación de estos temas y grupos fundamentalistas también no les gusta que toquemos estos temas. Entonces, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.